computadora y le ponemos transmitir en vivo. Se va a transmitir en vivo en Facebook y luego en YouTube. Vale, ya estás. A ver, empezamos. Le ponemos aquí, entre médicos familiares, la familia y sus funciones. Familia y sus funciones. Listo. Bien, pues ya estamos aquí. Mi nombre es Víctor Juárez y esto es El Estetoscopio, escuchando tu cuerpo en la sección Entre Médicos Familiares. Y bueno, esta noche que estamos a 2 de junio, primer programa de junio, pues estamos engalanados con el invitado del día de hoy. Él es el doctor Eduardo Vilchis Chaparro, quien es especialista en medicina familiar, médico general por parte de la UNAM y también la especialidad de en la UNAM. Es egresado de la famosa clínica 8, ¿verdad, doctor? Sí, Dice, siempre de la 8, ¿cómo? Egresado de la 8, una vez de la 8, siempre de la 8. una vez de la 8, siempre de la 8, exacto. Y bueno, el doctor también hizo varios posgrados, aparte de este posgrado en medicina familiar que tanto amamos, hizo una maestría en educación, posteriormente hizo un doctorado en ciencias de la familia y después hizo un segundo doctorado en el cual habla acerca de establecimientos de la salud. Actualmente el doctor se desempeña como profesor del CIEF, del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en la Ciudad de México, en la zona sur. Y bueno, es un placer, un honor contar con su presencia, doctor. Debo mencionar aquí a la audiencia que él fue mi R3. Me acuerdo, hoy en la mañana precisamente me estaba acordando que estábamos en la residencia, estos espacios de descanso, y charlábamos acerca de la familia y de la medicina de familia y esta parte de reforzar. Y él me decía, no, pues es que yo quiero ser terapeuta y yo quiero estudiar mucho la familia y yo decía, wow, no, o sea, como que me conecto, ¿por qué? Porque pues somos como que afines. Doctor, Claro. bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias, Víctor. En efecto, recuerdo todavía esos tiempos de mucha lucha en otros escenarios muy enriquecedores. Me acuerdo precisamente cuando las ayudaba en su tesis ahí en la 161, que estaba ahí en la jefatura de departamento clínico, porque también me gusta la parte administrativa y de ahí mis intereses de estudio y que estaban ahí en una mesa haciendo las correcciones de tesis y ahí ayudándome en la consulta. Y como bien dijo alguna vez un médico familiar, los médicos familiares podemos hacer todo, porque el médico familiar es el médico que está más capacitado, porque es el que tiene mayor número de competencias, tanto genéricas como específicas, y es un médico que sirve, y que en estos tiempos de pandemia y todos nuestros compañeros que han estado en el frente y demás en otros espacios han demostrado que el médico familiar y esa especialidad son de los que sirven, y el servir es una actitud y una forma de vivir que nos permite la trascendencia. Qué bonito. Sí, no, totalmente de acuerdo, doctor. Esta pandemia, pues, sacó lo mejor de muchos, también lo peor, pero también es una realidad de que nosotros, como primer nivel de atención, en la primera línea de batalla y atendiendo prácticamente el 100% de la gente que nos llegaba, pues ahí se vio el fortalecimiento del sistema de salud por los médicos familiares. Y bueno, también dentro de su currículum me faltó mencionar varias cosas, pero entre ellas, en esta parte de la docencia, también fue profesor titular, ¿verdad, doctor? De residentes. Sí, de internos y demás, 10 años. 10 años, o sea, su corta Bueno, edad. y sigo haciendo porque le sigo dando clases a los residentes de la 8 precisamente y de la 161. O Oh, perfecto. sea, No, pues sí. todavía sigo ahí en esa lucha, ¿eh? Y, Ahí se- seguimos. y seguiremos tal vez hasta los finales de nuestros días. Y bueno, doctor Vilchis, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, que nos gusta y nos apasiona, y es tema de familia. Hablar de la familia, pues tiene varios rubros, varios lados por cuales podemos llegar. Podemos hablar de la estructura, de la dinámica, de los roles, comunicación, jerarquía, vínculos, y en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de las funciones familiares.
Es muy importante este tema porque aquí vamos a saber para qué sirve una familia, para qué, cuál es el porqué de que existen las familias y también enfocado a nosotros como especialistas en medicina familiar, el para qué nos funciona saber de funciones familiares, valga Claro. la redundancia, ¿no? O sea, ok, está muy bonito el tema y que tal autor dice que son tantas, tal otro, pero ya en la práctica, ¿para qué me sirve? Y eso es lo que hace la diferencia entre un médico familiar de un médico no familiar, que nosotros, en teoría, sabemos de familia. Entonces, el día de hoy, arránquese, doctor, vamos a hablar acerca de funciones. Perfecto. Mira, Víctor, en efecto, una de las situaciones más importantes y de lo que quiero hablar es básicamente de que quiero que como objetivos el día de hoy conozcamos a la familia como objeto de estudio, que hagamos esa diferencia nosotros como especialistas en no simplemente hacer tareas de mínimo énfasis como es, tiene gripa, se le da un antigripal, vámonos, tiene dolor, se le da un analgésico, sino que tenemos que ver cómo todos esos elementos son los que hacen que un síntoma, un signo se presente y sobre todo que podamos resolverlo. Y bueno, no olvidemos que la especialidad en medicina familiar es una disciplina que estudia los procesos que inciden tanto en la salud y en la enfermedad del individuo y su familia. Por eso una de las grandes luchas que tenemos nosotros como especialistas es más allá de entender que seamos o no expertos en la familia, somos expertos precisamente en el proceso de salud y enfermedad del individuo y de su familia, cómo influye esta en el individuo para que se manifiesten o no los síntomas. Por lo tanto, no debemos olvidar los tres ejes del médico familiar. Uno es que tiene una acción anticipatoria, por supuesto tiene una labor de continuidad y que esto lo hace con un enfoque de riesgo, porque no es simplemente ver síntomas, ver al paciente en un momento estático, sino al contrario, verlo desde un punto de vista biopsicosocial y no reduccionista como lo hacen otras especialidades que debido a sus objetivos lo tienen que hacer así. No me imagino un cirujano que esté pensando en factores de riesgo cuando tiene un paciente con apendicitis al borde de la peritonitis. No es su función. Al igual que un urgenciólogo que se esté preguntando sobre los roles que tiene su familia cuando está en choque. Por lo tanto, nosotros debemos entender cuál es nuestro papel, cuáles son nuestros pilares. Y por supuesto, el médico familiar es el experto en la atención primaria, 90% de los padecimientos. Debe ser un médico que esté en una educación continua, frecuente. Es el líder del equipo de salud porque es el que decide si se resuelve en ese momento o se deriva a otros especialistas y con una calidad y un toque humano excepcional. Dime, Víctor, me ibas a preguntar algo. Sí, 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 no, un comentario, o sea, me gusta esa parte de los tres ejes de la medicina familiar, continuidad. Dicen, ¿no? Aquí yo quiero destacar que 15 minutos tenemos para cada paciente, entre comillas, en el aspecto, en el rubro institucional. Sin embargo, esta continuidad hace que sean muchos 15 minutos, ¿no? Porque lo podemos ver ahorita, en 15 días, en un mes, en 2 meses, y eso hace que dentro de nuestra continuidad nosotros veamos la evolución, el crecimiento, desarrollo del paciente. Y en cuanto a la acción anticipatoria, me viene a la mente que nosotros como médicos familiares a la hora de dar una consulta, tenemos que resolver la situación por la cual nos está visitando el paciente. Sin embargo, también tenemos que estar pensando e incluso resolviendo lo que va a venir después. Y eso es bastante importante, por eso se llama acción anticipatoria y todo ello pues con base en el apoyo de este tercer eje, ¿no? Que es el estudio de la familia. Por supuesto, y como lo has platicado, en efecto, esa situación sumatoria de 15 en 15 y no es cada mes. Nosotros como especialistas lo podemos hacer cada tercer día, cada semana, como lo necesite. Y de igual manera, cuando logremos esta situación de responsabilidad del paciente, podría pasar más tiempo que lo veamos, 2 meses, 3 meses, y que es parte de lo que también nosotros debemos fomentar, que es el compromiso y la responsabilidad del paciente con su enfermedad y no como una definición de esta, sino como una forma de vivir con él, porque no debemos olvidar que nosotros entendemos que el paciente no es la cama tal, el padecimiento tal, sino que es Luis, Alfredo,
que padece o tiene tal, pero no por eso deja de ser un ser humano, tener funciones, tener roles y demás. De ahí la complejidad y de lo padre que sea esta especialidad. Háblenos un poquito de los elementos esenciales de la medicina familiar. ¿Cuáles son? Mira, entre los elementos esenciales que nosotros debemos enarbolar siempre en medicina familiar es esta situación de nosotros ver cómo podemos hacer la diferencia con los pacientes, de generar esa situación de conocer más allá del síntoma, cómo se interrelaciona y cómo lo interpreta nuestro paciente. Porque, por ejemplo, y cuando hablamos de crisis, y que es otro tema muy interesante, una misma situación puede ser enfocada de manera diferente de acuerdo a su ciclo evolutivo, de acuerdo a sus roles, de acuerdo a sus circunstancias, a su contexto. Antes, tradicionalmente, crisis normativa y paranormativa, es que puede ser dependiendo del ciclo evolutivo, su jerarquía, su situación particular, que sea una crisis normativa o paranormativa, entendiendo que el proceso de crisis siempre va a generar un desequilibrio. Sí, Pero, por ejemplo, la fiebre en un bebé, ¿no? No es lo mismo la claro, fiebre en el primer hijo al claro. octavo hijo, ¿no? Ya Y ahí sí. tampoco también depende de la edad, también depende de las circunstancias. Si estás en la ciudad, si ya tienes la experiencia previa de haber tenido hijos, sabes que en lo que lo llevamos a un médico, ya sé que se le manda paracetamol, ya hasta el médico me explicó cómo calcularlo porque mi hijo pesa 8 kilos, entonces ya no sé que son 16 gotas, sino que puede ser un gotero y medio, o incluso ya la gente sabe cómo tratar ciertas cosas, que ya lo metió a medios físicos y demás. No es Por lo ejemplo, mismo. Ajá, el COVID, ¿no? Ahorita. Yo aquí claro. estoy en área de urgencias, vemos los pacientes, no es lo mismo cuando diagnosticábamos COVID hace 2 años, a ahorita que estamos diagnosticando COVID prácticamente ya gripalizado, pues es de, pues ya te vas a tu casa 5 o 7 días y ya, pero antes era de, no, satúrate y digo, hoy mismo también pedimos que se hagan sus bitácoras, pero pues sí sabemos que el índice de letalidad y mortalidad disminuyó bastante. Entonces, este tipo de crisis también cambió con el tiempo y con el contexto global que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, y por supuesto no olvidar el contexto, que es parte de lo que nosotros vamos a hablar más adelante en relación de las funciones. Y entonces, bajo estos elementos esenciales, el médico familiar, por supuesto, su perfil asistencial, su perfil de investigador incansable, de ahí que debamos promover estas actividades, por supuesto, su perfil de docente, su perfil de que enseña al paciente a generar esta situación de responsabilidad, el perfil administrativo, porque digo, tú lo sabrás muy bien, Víctor, igual que muchos que nos están escuchando y los que no son médicos familiares, que vean, yo quiero ver qué especialista puede ver 25 pacientes o 24 pacientes en un tiempo finito. ¿Cómo puedes administrar esos 15 minutos y aproximadamente unos 20 a 30 diagnósticos que podemos hacer nosotros al día, a diferencia de otras especialidades donde harán 5 o 6? Nosotros tenemos que tener un conocimiento generalista. Y por supuesto, el plus que tenemos es que no solamente son conocimientos y habilidades, sino actitudes y valores en favor de nuestro paciente, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, en favor de. Y que lo que nos importa es la salud con la utopía que es esta, ¿no? Exacto. Oiga, Doc, y por ejemplo, en esta parte de, para empezar, bueno, el tema es familia y sus funciones. ¿Cómo, cómo definimos familia? Porque bien Bueno, dentro del estudio de la familia tenemos un buen de definiciones. La OMS sacó una definición. Actualmente, ahorita en esta época que estamos viviendo, en la cual ya, por ejemplo, hay aceptación de familias gay, de personas que viven solas, de personas que solamente viven con mascotas. claro. Entonces, digo, ha habido una transición total de hace 30, 40 años que fueron las primeras personas que escribieron sobre familia. Y bueno, describían a la familia en un aspecto más enfocado a lo nuclear, ¿no? El matrimonio, mamá, papá, hijos y demás. Y hoy en día, ¿cómo es que la definimos? Sí, mira, como bien dices, hace años cuando empezábamos con esto, un profesor nos pedía que buscáramos definiciones y algún día llegamos a encontrar como 120 o algo así. Pero más allá de eso, depende de tu contexto y sus necesidades, pero si me preguntas una,
Yo te diría que entendamos que la familia es un grupo social que está organizado bajo un sistema abierto, que se constituye por un número variable de miembros que conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos consanguíneos, legales y o de afinidad. Porque a veces decían, es que tiene que ser consanguíneo y de afinidad. No, hay gente que no vive con lazos consanguíneos y no por eso dejan de ser familia. Un animalito o una mascota es tu familia. E incluso a veces hasta más inteligentes que algunos miembros de la familia, pero es otra historia. Pero bueno, por lo tanto, la familia es responsable de guiar y proteger a sus miembros, y su estructura es tan diversa que depende en el contexto en que se ubique. Porque muchas veces en los modelos o en el estudio tradicional, es que si tiene esto, es que si es nuclear, es que si... No, no, quitémonos esas situaciones. Es más allá de eso. No podemos clasificar y sobre todo generar una situación de pérdida de la objetividad a partir de sus características. Cada quien es, con los recursos que tiene, qué es lo que puede solventar. Por lo tanto, la unidad de análisis de la medicina familiar para estudiar el proceso de salud y enfermedad es la familia, y nosotros encontraremos diversas maneras, solos, con perros, extensas, compuestas, que más allá de que una predisponga o no a una funcionalidad, que eso ya no se debe destilar así, sino que tenemos que ver cómo utilizan sus recursos para saber cómo van a responder a estos. Digo, una pregunta, yo creo que una pregunta obligada de nosotros Uh como -huh. médicos familiares en la consulta debería ser con quién vive, ¿no? O sea, Claro, con quién convive o con quién vive, cuál es su núcleo, el más cercano, porque pues eso es lo que estudiamos. sí, sí, y nos permite ver redes de apoyo y nos permite ver cómo se manifiestan diferentes padecimientos. Y también entender que la familia es una oportunidad sanadora de enfermedades, pero como también puede ser en algunas familias que hemos visto que son propiciadoras, y en todo caso hasta incluso al individuo se le podría recomendar que busque alejarse un poco en ciertos momentos, porque también cuando vemos roles y otros temas, tenemos que ver que a veces las familias como están diseñadas tendrían que reprogramarse o reiniciar o recambiar o replantear muchas de sus formas como son, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo podríamos definir funciones de la familia o funciones familiares? Porque también tengo entendido que hay igual, al igual de definición de familia, pues hay varias definiciones. Los trabajadores sociales tienen como que sus funciones, los psicólogos, los terapeutas, los médicos familiares. Entonces, ¿cuál sería una definición de las funciones familiares? Mira, pueden ser varias. Una de ellas es, por ejemplo, son las tareas que corresponden a realizar a los integrantes de una familia como un todo, considerando que es un sistema abierto y que cada una de las funciones que tenga cada miembro de la familia va a afectar a otros. También Ok. podemos decir que estas varían en número y definición de acuerdo a quién las interpreta, como bien dices. No es lo mismo para un psicólogo, un psicoterapeuta o nosotros. Y por ejemplo, te puedo mencionar que hay algunos autores que clasifican las funciones de la familia dependiendo el tipo de subsistema en el cual se encuentra y en donde ponen la función de, por ejemplo, de comunicación, de adjudicación y asumimiento de roles, o de función inclusive de satisfacción marital, función afectiva y de toma de decisiones. Este, por ejemplo, es un modelo que establece Sauceda para parejas, por ejemplo. Ok, entonces dependiendo, pues sí, obviamente de cada contexto, de quiénes son los miembros, los integrantes de cada familia, y de eso depende la definición de funciones de la familia. Claro, porque, por ejemplo, tenemos otros autores como Herrera, donde dice que las funciones de la familia tienen que ver con la función económica, con la función biológica y educativa y con la función cultural y espiritual, que esos son los tres rubros que debe cumplir la familia, por Ok. citarte otro autor. Y por Y, ejemplo, también tenemos los que hablan de modelos o de los factores biológicos, donde engloban la parte afectiva, reproductiva, de la sexualidad, la planificación en el espaciamiento de los hijos y el desarrollo individual y grupal de cada uno de los miembros, y también en el factor psicológico, donde comparten o no sentimientos, expectativas, sensación de seguridad y de personalidad en los miembros de este núcleo familiar y cómo afecta sobre todo al interior y al exterior. Y también desde un punto de vista social, donde se transmiten
desde los hechos de la propiedad privada, el nivel social, tradiciones, herencia, costumbres, normas, valores, moral. Como verás, es ahora sí que tan Es complejo como complejo. queramos, ¿no? Sí, 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 es complejo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros, cuando estudiamos medicina familiar, yo recuerdo que nosotros nos basamos en la definición de una reunión que hicieron algunos médicos familiares, un consenso, creo que fue en el 2005. Sí, exactamente, fue el consenso que se hizo, que es un documento muy interesante. Es difícil encontrarlo en la red, pero quien lo tenga, por favor, compártelo. Si no, te lo mando para que se lo compartas al público, por ahí lo debe tener, Sí, que sí, es un sí. artículo muy bonito que va a ser clásico, donde se juntaron los grandes teóricos de la medicina familiar en este país, que muchos de ellos merecen nuestro honor y respeto en ese sentido, porque son las piedras angulares en eso, sobre todo cuando una especialidad es relativamente joven, Los en que donde pusieron establecen los las cimientos. tradicionales. ¿Mandé? Los que pusieron los cimientos y sí, Claro, sin embargo, creo que sería bueno que surgiera otra reunión por supuesto. en la cual se actualice, ¿no, Doc? Sí, claro, y son de esos pendientes que vamos a completar como médicos familiares. Vamos trabajando todos, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios. Y básicamente, las funciones que son como las más tradicionales o académicas, es la socialización, el afecto, el desarrollo y ejercicio de la sexualidad, la reproducción y el estatus. 5. Sí, básicamente, que son las que conocemos tradicionalmente, pero como te mencioné antes, hay muchas, ¿no? Perfecto. ¿Podemos ir como abordando cada una de ellas? Claro, por Eh, supuesto. ¿Qué te parece que empiece con la socialización? Perfecto. Mira, esta tiene mucho que ver básicamente con la promoción del desarrollo biopsicosocial y que propicien la réplica sobre todo de los valores individuales y patrones conductuales propios de cada familia. Porque recuerda que una de las funciones es que la familia brinde elementos para que se integren a esta sociedad y obviamente somos el reflejo de lo que nos rodea, de la costumbre de nuestros padres, de nuestro mundo en donde vivimos. Por ejemplo, adelantándome un poco, me acuerdo que uno de mis maestros en la maestría nos decía, bueno, si tenemos papás con ánimos depresivos, ¿cómo creen que van a ser sus hijos? Con síntomas depresivos porque es algo aprendido, algo transmitido socialmente. De igual manera, los buenos y malos hábitos sí pueden denominarse de alguna forma. No estoy Claro. diciendo que sea una regla absoluta, pero sí cuando uno tiene que observar el presente, tiene que buscar en el pasado y encontrar ciertas respuestas, ¿eh? Claro, patrones de repetición. Fíjese Claro, que esta función de socialización siento que es de las más importantes. Digo, todas son importantes, pero por ejemplo, la socialización para mí sería como que la familia está formando a los próximos, eh, ¿cómo se podría decir? Individuos que se van a desempeñar en la sociedad. Y nosotros entonces en cada etapa estamos observando que la familia debe acompañar, aportar, apoyar, dotar de herramientas necesarias para que esa persona se vaya convirtiendo en un ciudadano y claro, pueda, por ejemplo, salir del núcleo familiar, pueda él en un momento dado, si él lo elige, hacer una familia nuclear o hacer una familia con roomies o vivir solo. Y entonces creo que esta parte es muy importante. Ahorita que hemos visto estos lamentables acontecimientos en Estados Unidos y que todos los días vemos gente que le cuesta trabajo adaptarse a una sociedad y que hace y que, pues bueno, delinque o no sé, o como bien lo dice usted, tiene trastornos afectivo, emocionales, psicológicos, psiquiátricos, personas que no se pueden desempeñar adecuadamente desde mantenerse económicamente y demás. Entonces yo creo que la socialización es una de las funciones más importantes. Aquí no sé, como dentro de lo que usted estudió, ¿cómo podríamos nosotros como médicos familiares determinar si esa función se está cumpliendo o no se está cumpliendo? O como lo decía el doctor Apolinar, está empobrecida o no, porque tampoco es como un apagador de sí o no sé cómo usted claro. lo vea. Entonces, Sí, mira, ah, no hay formas de decir
absoluto lo tiene o no lo tiene, no es una lista de cotejo, ¿eh? Nosotros cuando estamos en la consulta y viendo familias y pacientes y eso, no vamos a preguntar, oiga, disculpe, ¿cómo está su socialización? Te va a decir, pues sí, soy social o asocial y no es así. Hay un número de formas de determinar y donde nosotros y nuestra pericia clínica familiar, que así lo podríamos denominar, para conocer que se presente o no. Una es, por ejemplo, cuando hacemos el interrogatorio, ver si hay padres ausentes, el uso de toxicomanías, que haya inestabilidad laboral, por decirte algo, que existan problemas legales, conductas delictivas, cárcel, reclusión, en cualquiera de los miembros. De igual manera, que haya diferencias en el origen de la pareja, por ejemplo, a nivel sociocultural, a nivel económico, religioso, intelectual. Yo me acuerdo que hay una máxima que dicen por ahí y que es un objeto interesante de estudio. Cuando vemos en nuestro modelo de telenovelas que vemos siempre, la que no sabe leer ni nada se enamora del rico que fue a estudiar a no sé qué y son felices para siempre. No, en realidad eso no existe. La gente no se queda y no socializa con la gente que es diferente a. Tiene que haber un punto de empatía. Entonces, si nosotros determinamos algo o vemos ese tipo de situaciones, podemos o debemos indagar más para ver qué tanto está una alteración en ese rubro. De igual manera, cuando los familiares tienen dificultades con su familia de origen o cuando tenemos el hecho de una huida del hogar, cuando hay casos de prostitución o retrasos escolares y otros fenómenos sociales, que son los datos para poder nosotros obtener ese valor de decir, ¿sabes qué? Aquí está empobrecido o se completa o eso, y que nos den datos para partir de ver cómo estas cosas influyen en el proceso de salud y enfermedad, porque no lo debemos olvidar, es a partir de lo que nosotros podemos indagar para estudiarlo aún más. No Por estoy ejemplo, diciendo que esto determine algo, solo que son situaciones que influyen en el transcurso de cómo se desarrolla este proceso de salud de enfermedad. materializándolo y plasmándolo en una nota médica podría ir más o menos así, ¿no? Claro. Paciente masculino o femenino de tantos años de edad, en el cual se aprecia o se observa la función de socialización empobrecida, dado que hay abandono escolar o que Toxicomanías, inestabilidad emocional, retraso escolar en un miembro familiar, o vemos el dificultad. clásico niño que está arriba de la báscula y se cuelga y la Sí, tira sí, y claro. la mamá no hace nada, Sí, o sí, observamos problemas, como dices, de la estructura de la familia en el cual pues hay roles invertidos, la jerarquía la tienen los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos un problema de socialización. Es una función que, como usted bien lo dice, una familia es un sistema abierto que claro. permite entradas y salidas y este sistema, esta función de socialización, creo que tiene mucho que ver con esta parte de entradas y salidas hacia el sistema familiar, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, todo influye en todos, ¿eh? No es que sea una cosa u otra. Todo tiene una razón de ser. Por eso es bien interesante ser médico familiar. Perfecto. ¿Con qué otra función nos vamos? Vamos con el afecto. Aquí Afecto. básicamente es la interacción de sentimientos y emociones entre los miembros de la familia, que propicia la cohesión y el desarrollo psicológico personal. Por ahí dirían mucho, cuando tengan y estén con alguien, quiéranlo mucho, porque eso manifiesta muchas cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Desde cosas tan banales que vemos en la consulta, en la cuestión del cuidado y el afecto, que las voy a reunir para que tengamos de un punto de vista práctico, el esquema de inmunización. Cuando vemos que hay esquemas de inmunización deficientes, dirían, ¿qué no quieres a tu hijo? ¿Qué no sabes que pueden morir por una situación de falta de vacunación? Me acuerdo un chiste. ¿Por qué creen que las familias antes tenían como 9 hijos? Porque sabían que se iban a morir 4. Porque obviamente cuando la época de las enfermedades infecciosas, teníamos bajas por falta de cobertura de estas enfermedades infecciosas. Ahorita han cambiado las cosas y bueno, COVID nos da una buena lección en este respecto en las vacunas y demás. Por supuesto, los hábitos alimentarios deficientes. Hay gente que come por ansiedad. Hay gente que come por una falta o por llenar vacíos. Por eso no es tan simple como, tiene aumento de peso, métese al gimnasio y váyase a tomar medicina tal. No, hay que buscar más. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Higiene personal defectuosa,
mal hábito en su higiene, por supuesto, mala utilización de programas y los recursos para la salud, maltrato y violencia, que nos queda claro, dificultades de adaptación emocional, falta de responsabilidad afectiva por alguno de los miembros, tanto a los cónyuges, los padres y los adolescentes, también diferencias de edad, sobreprotección de los padres a los hijos, porque también el afecto excesivo evita que los hijos salgan, que crezcan, que se desarrollen de manera correcta. Y ahí tenemos, hablando de límites de familias amalgamadas, y ese es otro tema bien interesante que ya abordaremos en otro día. Por supuesto, hábitos y costumbres diferentes y que estos conllevan conflictos, cónyuges dependientes de la familia de origen. Alguna vez en la consulta me mencionaban, es que prefiere a su mamá que a mí. Pues debería ser una regla general que si alguien va a estar con alguien, tiene que elegir a la familia que eligió, a su pareja, que a la familia de origen, como un punto de vista de límites y de parámetros de cuidado y afecto. Y sobre todo patrones de crianza con marcadas diferencias. Por decir unos ejemplos de cómo se ve afectada esta función. Por ejemplo, yo he visto que esta función es igual muy importante porque dice aquí, lo que nos comentó es, incluye emociones e incluye sentimientos. Y yo creo que también hemos venido como modificando ciertos patrones de, de repetición. Por ejemplo, antes esta función era bien marcada que en los hombres se tenía que eliminar, ¿no? Así de, no, no llores, no eres mujer, ¿no? Claro. O no expreses tus emociones. Y a las mujeres sí se les permitía llorar. Y yo he visto que, por ejemplo, nos cuesta trabajo a veces validar las emociones de las otras personas y dentro de la familia, por ejemplo, de los hijos. Si un hijo no tiene la capacidad de expresar lo que está sintiendo, lo va a expresar dentro, en emociones, en conductas. Y nosotros, lejos de aceptarlos y tratar de comprenderlos, entenderlos, reprimimos o nos enojamos, porque decimos, es que a veces manejamos esta parte de juicios de emociones buenas, emociones malas, sentimientos buenos, sentimientos malos. Creo yo que esta función marca mucho a las personas porque si hay problemas serios en emociones en la infancia, se manifiestan en la edad adulta y con sus hijos y a su vez a veces son cosas que detienen al individuo. No somos psicólogos, sin embargo, sí podemos detectar si hay un problema en las emociones, tan solo el ponerle nombre, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento mal. ¿Qué es mal? Y ni siquiera saben qué es malo, o sea, ni siquiera saben lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque somos analfabetas emocionales, porque no tenemos una cultura en la cual podamos entender nuestras emociones. Y bueno, aquí es permitir, por ejemplo, pues si una persona está enojada, pues ok, ¿por qué estás enojado? Y qué es lo que te está generando molestia, con sus ciertos límites, claro está, porque tampoco es de que, ay, sí, permítele que se enoje al niño y que rompa todo y que rompa la pantalla. No, a ver, espérate, yo acepto que estás enojado, valido tu emoción, pero pues tienes también un límite aquí, ¿no? Y permitir también, por ejemplo, la felicidad. Hay gente que se ríe y tampoco, o sea, como que hay como ciertos bloqueos, en fin, ¿no? ¿O qué nos puede comentar? Sí, en efecto, y digo, eso aunado a la siguiente función, como habíamos mencionado, que era la del afecto, donde, perdón, la del cuidado también, donde hablamos también de protección y asistencia incondicional para afrontar necesidades, las cuales incluyen las materiales, las sociales, financieras, de salud, pero también las emocionales. Poner límites también es algo importante, fundamental, como parte de las funciones en la familia. También otro tema interesante que algún día podríamos hablar sería lo de los límites y sobre todo aprender a decir no. Hay un Claro. libro también muy interesante que podríamos discutir algún día, que es el decir no, por qué sí, por qué no, y el por qué no decir no. Muy interesante ese tema también, de los límites. Ya lo estoy anotando, doctor Vilchis, también el de crisis. Oiga, Sí, ya sé, ya sé. déjeme leer un poquito los comentarios. Dice Pamela tenía excelente tema. Elizabeth Sánchez, excelente programa. Se conectaron Itzi Baena, Guillermo Guizar, Evelyn Reyes. Un saludo a todos, les agradezco mucho que nos sigan, que Lexli Barbadillo fue mi alumna, creo que también de usted. Sí, Martín Lechuga, Marisa Pérez, Catalina Asensio. Dice Mauricio Santillán, saludos cordiales, un abrazo desde Querétaro.
Un abrazo hasta Querétaro. Mauricio siempre se conecta aquí. Salazar Marco, Juan Carlos C. Marisa Pérez, sin duda, excelente ponente, claro que sí. Vale Rodríguez, Morelos. Salazar Marco dice, una gran pregunta al identificar cómo lo vamos a tratar. ¿Solo es la corrección directa de la acción incorrecta? Ay, no entendí la pregunta, Salazar Yo creo Marco. que quiere que veas cómo se puede resolver. Vaya, no es tan sencillo. Primeramente, nosotros tenemos que identificar ciertas sintomatologías, ciertas situaciones y tenemos que dar un abordaje integral. No es simplemente decirle, tiene esto, haga esto. No somos terapeutas, no es receta mágica. El primer paso, y digo, lo sabemos todos, es reconocer el sentimiento, la emoción y a partir de ahí saber qué vamos a hacer. Y hay cosas que a lo mejor con que se le señale al individuo sería suficiente. Sin embargo, contamos con otros especialistas cuando esto genera una alteración con el cual nos podemos auxiliar y somos parte de un equipo transdisciplinario. Hay grados en diferentes síntomas que nosotros no podemos tratar. El mismo sistema no nos lo permite de acuerdo a los niveles de intervención y entonces nosotros tendremos que saber canalizar al especialista adecuado, nosotros como especialistas también, a quien lo pudiera tratar de mejor manera. No es sencillo. Obviamente lo reconocemos y el primer paso es reconocerlo, pero también las personas tienen que hacerse y el núcleo familiar responsable de estas emociones. Pero el primer paso y fundamental es reconocerlo, porque hay gente que vive sin reconocerlo, que vive sin analizarlo y dirían por ahí, no sabía, no había pensado, lo cual nos denota a otros procesos O a lo mejor, complejos. o a lo mejor sí lo sabía, doctor, pero tiene sus ganancias secundarias Claro, el hacerse y el que no lo sabe. Y nosotros como especialistas en medicina familiar vemos la totalidad. claro, Creo que sí que una persona, lo que le sucede a uno, pues afecta a todos los demás. Y aquí es una invitación a todos a que vayamos a terapia, porque seguramente cargamos con un buen de cosas desde la infancia y no está claro, padre que se manifiesten ahorita y no solamente eso, sino que afectan directamente a nuestros familiares. Y de esa manera nosotros aprender a manejar, gestionar nuestras emociones para posteriormente tener una mejor convivencia y no generar daños en las otras personas, ¿no? por supuesto, y reconocer eso como una emoción y que tiene que darse el hecho de buscar una solución. Y reitero, el médico familiar por su nivel de intervención tampoco lo va a resolver. No No. tenemos el tiempo de ser terapeutas. Muchos sí tienen y tenemos el entrenamiento, pero va más allá de nuestras funciones. Estaba leyendo en las preguntas que alguien decía que si todos lo aplicaban, Sí, 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 adelantándome dice, un poco, el problema es que a lo mejor un 10, 15% lo reconoce. Y también ahí sería otro tema bien interesante de los niveles de intervención y sobre todo cómo Dougherty buscó unas estrategias. Y digo, adelantándome en otro tema, perdón, Víctor, me salgo no, 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 eh, está bien, ajá, sí, sí. de cómo Dougherty cuando empezó a hacer lo de los niveles de intervención encontró que la gran mayoría de médicos decían, no lo voy a aplicar porque no lo sé, no lo quiero utilizar, me genera muchos problemas y prefiero darle la vuelta. Tiene dolor analgésico, tengo inflamación antiinflamatorio y obviamente tampoco es el propósito, pero sí uno de los Quiero hechos es terminar, que, quiero terminar rápido por irme por el café. Y digo, este yo creo que es como un músculo que se va ejercitando y se va a hacer todo cada vez más fuerte. Contestando claro, la pregunta de que si aplicamos todo lo que estamos hablando, la respuesta es no, no lo aplicamos. Sin embargo, en la medida en que vayamos aplicando las estrategias, en la medida en que vayamos aplicando medicina de familia en la consulta, se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando y indiscutiblemente va a tener un mejor impacto en la salud de nuestras familias. vamos a tener intervenciones más eficientes. Y como lo dijo el doctor Juárez en un principio, son 15 minutos, más 15 minutos, más 15 minutos, más 15 minutos. Y por supuesto aunado al sentido de que sabemos que somos finitos, que necesitamos ayuda y que busquemos apoyo del equipo transdisciplinario. Cuando hablamos con otro equipo transdisciplinario encontramos que hay personas que saben muchas cosas y tienen habilidades increíbles y que nos pueden apoyar de manera maravillosa. No lo desdeñemos. No somos Superman, no podemos todos, no es el único que puede salvar a alguien, no. Y al final, cada individuo, miembro de cada familia, es responsable de lo que hace. Excelente. Perfecto, doctor. Pues esa es la función, dijimos, de
De afecto, ¿no? cuidado y afecto. Vamos a la de estatus y ya casi vamos a acabar. Nada La más de, un último ajá, comentario en esta, de dime. cuidado y afecto. Yo he visto también que a veces queremos como sustituir una función por la otra. Por Claro, ejemplo, cuidar al niño, pues es, o cuidarnos entre nosotros, es, pues llévalo a cortarse el cabello, verifica que se lave los dientes, como bien lo decía, dotarlo de su vestimenta, que tenga un techo digno, que tenga alimentación. Esos son de cuidado. Y el afecto, pues es esta parte más emocional, pero a veces siento que se tratan de sustituir. Por ejemplo, pues es que yo no estoy todo el día con mi hijo, con mi hija, me voy todo el tiempo estoy trabajando, pero llego y le doy un Xbox de última generación, entonces, pues ahí dices, no, es que no se pueden suplir las cosas. O sea, una cosa es el cuidado que le estás dando y otra cosa es el afecto que se está permitiendo interactuar, ¿no? ¿Cómo ves, Doc? claro, es un equilibrio sumamente complejo de conseguir, sobre todo en los tiempos, pero más allá de eso, uno tendría que buscar estrategias, sobre todo para solventar el tiempo de calidad y sobre todo poner límites, porque los límites es el que nos va a dar la respuesta de qué tanto es ese Xbox, porque realmente lo quieres, la quieres, o porque simplemente está callando tu conciencia de lo que crees que no has hecho. Y también Exacto. entender cuáles son los puntos de cuidado y cuáles son los de afecto. Es un equilibrio difícil de obtener Sí, y porque sobre todo entender el propósito. a veces las acciones que se generan dentro de una familia son con base en la culpa Claro, y efectivamente son acciones que no son objetivas. Y aquí, por ejemplo, brevemente, yo lo que veo es que, por ejemplo, dentro de un hogar, dentro de un núcleo familiar, tenemos derechos, como es, pues, el tener lo que habíamos mencionado, comida, alimento, techo, eh, vestido, todo. Cuidado. y tenemos también obligaciones, que esto lo pone cada núcleo familiar. ¿Sabes qué? La obligación de cada uno de los integrantes es que un día a la semana van a lavar los trastes, la obligación es que tengan su cuarto aseado, la obligación es de que cooperen y colaboren dentro del hogar. Y tenemos privilegios, por ejemplo, el tener pues el Xbox, el tener, no sé, hasta el Internet, es un privilegio, no es un derecho. Bueno, si es para educación, sí, pero a lo que me refiero es que nosotros también dentro del núcleo familiar tenemos el subsistema matrimonial, que es como el jerárquico, y el cual es el que pone los límites y las reglas. Y en este Claro. caso es el que puede dotar de ciertos privilegios. Hay veces que también dicen, no, pues es que yo necesito y requiero esto. A ver, espérate, esto no es un derecho, es un privilegio. Y ahí Sí, podemos, más o menos, como mediar y equilibrar esta situación que dice entre cuidado y afecto, ¿no, doctor? sí, de ahí te reitero, la palabra clave se llama límites. Ya lo abordaremos en otro programa. Ya le diremos un día al doctor Juárez que me invite a hablar de eso. Sí, 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 claro Un que día sí, de doctor. estos. Perfecto, no, sí, de que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y entonces seguimos con la función de estatus. Estatus. ¿Te A ver, parece? Va. ¿qué es el estatus? El estatus es la participación y transmisión de las características sociales que le otorgan la familia a un individuo ante una determinada posición ante la sociedad. Básicamente es el hecho del lugar en el cual tú te colocas. Diríamos de una forma muy práctica y muy útil. Nosotros tenemos que ver que no es lo mismo ser el hijo de o ser el hijo de tal persona. Todo mundo tiene un estatus, tiene una circunstancia. En esta sociedad se le tiende a poner a la gente etiquetas. El hijo de, el burro de, el tal y tal, todo es etiquetas. Y entonces nuestra función o nuestra situación como orientadores es que debemos buscarle enseñar su espacio y sobre todo a partir de un concepto de autoestima de qué es importante esa persona a partir del cumplimiento de las demás funciones y que es un ser valioso, aunque no se tenga todo el dinero, aunque no se tenga todo, porque no, el estatus no es de dinero, el estatus va más allá. El dinero contribuye, por supuesto, pero por supuesto está la cuestión de la moral, de los valores, de los principios y saber, él es bueno, él es noble, él es valioso, él es inteligente, él es trabajador, él es colaborador.
él es disciplinado, que son cosas que no solamente da el dinero, porque muchas veces se maneja de manera muy superficial que el estatus es cuánto dinero tienes o qué coche tienes o dónde vives. No, no va solamente con eso. Tiene que ver con todos los demás valores. Y sobre todo en estos momentos de tal crisis que vivimos en el mundo, no en México, en el mundo, tenemos que reforzar esta situación del estatus. ¿Dónde lo valoramos dentro de nuestro rubro de ver pacientes y personas? Cuando vemos que las personas en su situación de ingreso, de salario, cuando, por ejemplo, vemos la carencia o no de algunos aparatos electrodomésticos, esta inestabilidad laboral donde vemos que alguien en la familia tiene una, dos o tres trabajos y que ya lo corrieron de uno y otro, o que está en problemáticas, cuando tienen enfermedades con estigma social, su mamá, por ejemplo, tiene una enfermedad psiquiátrica, la internaron, la sacó una ambulancia y todos los vecinos, ¡ah! La familia de la loca, ¡ah! La familia de no sé, todo eso influye. Por supuesto, mujeres en sociedades donde, o en familias donde la mujer tiene un ingreso mayor y en esta sociedad tan machista y misógina que tenemos de que cómo es posible que una mujer gane más que el hombre bajo los estatutos que tenemos, o inclusive la dependencia económica de las parejas o de las familias de origen, donde nos enfrentamos a hechos que los mantiene alguien más. Incluso vivir en la casa de los papás de alguien de una nueva familia conlleva también una afectación en este estatus, porque cuando uno hace una familia tiene que generar nuevos liderazgos, establecimiento de jerarquías, límites y demás, y aquí no lo vemos. Por supuesto, también cuando se presentan fenómenos de separación, de divorcio, fracaso escolar, fracaso laboral o inclusive selección de una vocación, a qué te vas a dedicar y también la ocupación de los hijos. Papá, mamá, doctores, y su hijo no estudió ni terminó la prepa, aguas, obviamente el estatus se ve afectado. Esta función me parece que es un poco rígida o rigurosa y no sé, aquí me gustaría mucho su punto de vista sobre estos comentarios. Por ejemplo, yo siento que el estatus es cómo está observando la sociedad a la familia y también a su vez cómo se está colocando esa familia ante la sociedad. Por ejemplo, como bien lo dice, si hay un embarazo no deseado en una persona adolescente dentro del núcleo familiar, pues esa familia empobrece el estatus. Si la mujer gana más que el hombre, también, o lo engrandece o lo empobrece. Si de repente hay una crisis en la cual uno de los miembros está preso por alguna situación de, no sé, algún robo, entonces esa familia tiene ciertos estatus. Si hay fracasos escolares, etcétera, etcétera. Yo lo que podría observar sería no tanto los juicios que se hacen, porque finalmente si las personas y los miembros de la familia está dotada de una muy buena autoestima, pues la verdad es que le importaría un cacahuate cómo los ve el resto de las familias y el resto de la sociedad. ¿No? Claro, Pero, si es una familia que está delinquiendo y le vale lo que piensen los demás, pues ahí habría un problema porque hay un problema que en donde está afectando a la sociedad. Tiene o sea, está como entrelazada con la parte de la socialización, con la parte del afecto. Y para terminar el comentario, por ejemplo, es que si nosotros observamos que el estatus está afectando la salud de nuestra familia, entonces ahí sí se vuelve un objeto de estudio del médico familiar. Así de, pues como lo decía, ¿no? Mis papás tienen doctorado y el hijo no terminó la secundaria. ¿Y eso en qué les afecta? Absolutamente en nada. Pues adelante, ¿no? claro, No hay como tal una situación en la que la situación del estatus esté afectando el núcleo familiar. Sin embargo, me llega una señora que está muy triste porque su hija tiene un embarazo y va a ser mamá soltera. Entonces la mamá está con sus crisis hipertensivas y está todo el tiempo con rumiación de pensamientos de que hice mal, está con culpa. Entonces ahí sí, esta situación le está afectando porque ella cree que el estatus empobrecido pues está repercutiendo en la salud de la familia, ¿no? claro, y como bien lo mencionas y lo vuelvo a reiterar, no es un checklist esto. Tiene o no tiene, ya es no. Todas estas cosas, y para los que nos preguntaban cómo se aplica o no, cómo debería aplicarse, no es un checklist que, tiene esto o no tiene esto y lo clasificamos, sino que veamos todos estos factores que hemos y estos fenómenos que estamos citando, cómo afectan
en el desenlace o en el desarrollo de salud y enfermedad, de la historia natural de la enfermedad que tiene un paciente. Es un paciente diabético que se presenta con una afectación así, o alguien de su familia, porque insisto, todo está conectado, todas las funciones están conectadas, no son puras de que, socialización perfecta, pero afecto dañado. No, hay una mezcla, lo cual nos hace ver cómo todos esos eventos afectan al desarrollo de la historia natural de la enfermedad, del proceso salud-enfermedad y sobre todo que nosotros incidamos en el enfoque de riesgo. Si Sí, ya determinamos ese riesgo, podremos intervenir de manera más específica y a lo mejor no solo nosotros, sino el equipo transdisciplinario. claro, y no limitarnos, porque como lo decía al inicio del programa, ¿no? Llega el paciente con crisis hipertensivas y le aventamos la bitácora y su paracetamol y le iniciamos sus antihipertensivos, pero no alcanzamos a observar y a profundizar todo lo que está sucediendo alrededor. Y el a Claro. saber de funciones familiares nos apoya a observar al individuo y su familia desde muchos lados. Y como bien lo dice, apoyarnos. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque está la enfermera de medicina preventiva, porque están los compañeros de trabajo social, porque podemos derivar al paciente a psicología, qué sé yo. Y eso evidentemente va a tener un impacto en la familia, en la salud de la familia. Y aquí, por ejemplo, para poder armar bien el cuadro, ¿no? Porque viene el chivo expiatorio, viene el paciente que nos viene a avisar como una ventana hacia lo que está ocurriendo dentro de la familia. Entonces aquí es una invitación de, si estás atendiendo un paciente que tiene X o Y síntoma o X o Y enfermedad, invítale a que venga a su núcleo familiar con él o sin él, pero para que empecemos a armar todas las piezas. Por eso es que Claro. damos la continuidad, longitudinalidad, integralidad, y por eso es que no atendemos pacientes, atendemos núcleos familiares. Por supuesto, y entender que nada es totalitario, nada es absolutamente determinante y que, como mencionabas, el equipo transdisciplinario, inclusive mandar a hacer al paciente ejercicio, que se vaya a caminar, lo puede ayudar a despejarse y a ver las cosas desde otra perspectiva, desde algo tan simple como recomendarle que no consuma bebidas azucaradas, le va a permitir generar otro tipo de satisfacciones, va a caminar y hace endorfinas y entender a todo como, y entender este núcleo, esta paciente como un todo. No somos curadores de síntomas y que estas herramientas que nos brinda el estudio de salud familiar, cada una de ellas, nos permite ir armando un rompecabezas. Son pequeños instrumentos que nos permiten hacer una mejor incidencia en nuestra labor profesional como médicos de primer contacto. Y poco a poco, no es todo en un instante, ni es receta de cocina, que lo eches todo en un caldero y ya va a salir algo. Por supuesto que no. Evidentemente va a haber intervenciones que no tengan los frutos que nosotros queremos y otras que pues, sí. Y esto es trascendental y es inconsciente porque lo que decimos en la consulta llega a oídos de quien menos esperamos y genera acciones y efectos que tampoco lo pensamos. O sea, hay pacientes que dejaron de fumar porque tú en el servicio social te tomaste 3 minutos en explicarle lo que iba a ser el tabaco en su vida y gracias a que en esos 3 minutos le explicaste, esa persona dejó de fumar y te recuerda hasta el final de sus días. Y nosotros, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, importante aplicar la medicina familiar. Continuemos con las funciones familiares, doctor. ¿Cuáles Nos son las que queda faltan? la de la sexualidad y reproducción, que básicamente es la provisión de los nuevos miembros a la sociedad y de cómo la sexualidad funge un papel fundamental en el desarrollo psicoafectivo de las personas. Porque, vaya, mucha gente lo reducía a tener número de hijos. No, va más allá. Hablar de sexualidad, que es otro tema, es hablar de cómo un individuo responde a su sociedad desde sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos y cómo estos conllevan un montón de repercusiones en otras esferas sociales, económicas, culturales, de plan de vida. Entonces nosotros debemos reconocer cómo estas funciones pueden verse empobrecidas o completadas. Por ejemplo, desde ¿a qué edad inició vida sexual activa? Tal. ¿Utiliza o no utiliza un método de planificación? ¿Ha habido embarazos no deseados, no planeados? ¿El impacto que tiene un aborto, ya sea espontáneo o provocado?
la presencia de disfunciones sexuales o inclusive por qué tenemos familias numerosas o familias sin hijos, por qué hay familias con cónyuges adolescentes o parejas con diferencia de edad muy marcadas y todo lo que puede llevar a conllevar el desarrollo psicosexual, Sí, manías, parafilias y todo lo que quieras. por ejemplo, ahorita vemos que no aceptan la sexualidad, ¿no? De muchos de los, por ejemplo, de algunos integrantes que tienen por ejemplo, que son gays, que son lesbianas, Claro. que son transexuales, y no hay una aceptación como tal, ¿no? O por ejemplo, embarazos en adolescentes. El programa pasado fue de planificación familiar y pues ahí abordamos el tema en el cual hay un alto índice de embarazos en adolescentes y que en la mayoría de las veces son embarazos no planeados y no deseados. Sí, sí, Entonces sí, claro, y entender por qué el inicio de vida sexual es a los 12 años, ¿no? sí, o sea, no se puede, no se puede ver. Doctor, estamos con más comentarios. Dice Catalina Asensio, saludos desde Jerez. Diego Aguirre Paleses, excelente programa. Salazar Marco, muchas gracias, excelente tema. Saludos desde Zacatecas. Y bueno, este tema de esta función de reproducción y sexualidad también es parte del médico familiar y tiene repercusiones en todo el núcleo familiar. Un embarazo no planeado, no deseado, una mala planificación familiar. Hoy en día tenemos una amplia gama de métodos de planificación familiar y aún así hay personas que no acuden. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente con qué se cuida, créanmelo, la mayoría van a decir preservativo. Y sabemos que ese no es un método de planificación familiar, es Claro. un método de protección que se debe utilizar, ¿no? Y entonces tenemos que ver que hay muchos pendientes en esa labor. Exacto. Doctor Vilchis, pues la hora la verdad es que a mí se me pasó A mí rapidísimo. también, ya, se Ya se acabó. acabó. Ya vamos a planear las que siguen, que son pues, las de límites, Hay las varias de cosas, ya crisis. platicaremos, Víctor. Ya Lo nos pondremos de platicaremos acuerdo. fuera de cámara. Antes de irnos, algunas palabras que quiera dirigir a los médicos, a los residentes que nos escuchan, doctor Eduardo Vilchis. Que no olviden que la medicina familiar es un modo de vivir, que el médico familiar es un especialista que debe resolver el 90% de las cosas que se enfrentan, que es un médico valiente, que es un médico capaz, el más inteligente y por supuesto el que hace la diferencia en la sociedad, porque es un médico que sirve y el que no sirve en la vida no vive, no sirve para ninguna de las situaciones. Por lo tanto, les pido que sigan haciendo su labor con mucha pasión, con mucho amor, con mucha consistencia y que no olviden que su labor como médicos familiares no solamente impacta en el paciente, sino en la familia completa y por supuesto en la sociedad, porque ese paciente que viste es mamá, es papá, es hermana, es tío de alguien. Y a su vez, si falta o no está o se enferma alguno de esos miembros de su familia, repercute en todos. Es el efecto mariposa. Lo que hace en uno pasa en todos. Por lo tanto, los invito a que no dejen de luchar. Hay mucho trabajo, es la trinchera más compleja, pero por ende la más bonita, donde se hacen los verdaderos cambios. Y sobre todo que vayan integrando la medicina familiar no como una lista de cotejos, sino como una forma de vida y sobre todo de tener herramientas en favor de mejorar la salud de sus pacientes y de ustedes, por supuesto. No, pues excelente conclusión, doctor. De verdad, me quito el sombrero. Yo quiero agradecerle la invitación. Sé que también tiene muchas actividades y que ahorita se hizo el espacio para estar en el estetoscopio, compartiendo pues todo su amplio conocimiento. Y de verdad, pues le agradezco mucho. Nos vemos en breve, ya estaremos programando un calendario y ¿Me parece? ¿Qué hablaremos? a todas las personas que se conectaron, de verdad, muchas gracias. Si les gustó, den like, compártanlo. Aquí es un tema que pues va dirigido a especialistas en medicina familiar. Digo, lo puede escuchar cualquiera, no, cualquier médico de otra especialidad. Y bueno, la función es esta, enaltecer, enorgullecer nuestra amada especialidad. Pues les agradezco mucho, tengan muy buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, cuídense mucho, buena noche.